en medio. Hola queridos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta transmisión donde queremos un poquito repasar la información que tenemos, interpretar lo que se pueda hasta ahora en relación con lo que ha estado ocurriendo en El Salvador en las últimas horas, prácticamente desde el viernes pasado, esta tensión entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Estamos hablando de la Asamblea Legislativa y el gobierno de Nayib Bukele. Y es que tenemos que comenzar mostrando esta imagen que realmente impactó a los salvadoreños y al mundo entero, ver a los militares en la Asamblea Legislativa, algo que, bueno, el mismo gobierno de Nayib Bukele, el mismo presidente ha reclamado a los diputados porque no han aprobado un préstamo que se destinaría a reforzar la seguridad. Hay un dato importante en cuanto a la seguridad en este último año de gobierno del presidente Bukele. Los homicidios han disminuido de 9 al día, aproximadamente poco más de 3 homicidios al día. Pero vamos a analizar los últimos acontecimientos y la situación que se está viviendo en El Salvador con nuestro invitado. Él es el director para México, Centroamérica y el Caribe del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, Miguel Ángel Lara. Un gusto tenerte con nosotros, Miguel Ángel. Bueno, pues Glenda, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Siempre eres muy gentil y nosotros, bueno, encantados de abonar un poco a la conversación desde el punto de vista de la ciencia política y también desde el punto de vista comparativo. Creo que siempre es bueno hacer un ejercicio para situar las cosas que suceden en nuestra tan movida América Latina en perspectiva. Bueno, ¿cómo interpretamos esto? He visto varios comentarios de que esto es algo que ya hemos visto en América Latina y otros comentarios que señalan lo opuesto. Entonces, me gustaría empezar con eso. ¿Es algo nuevo en América Latina? Bueno, sí, no. No, porque el uso de las Fuerzas Armadas, por varias razones, fue común durante gran parte del siglo XX, incluido en El Salvador, donde vivieron bajo regímenes militares o gobiernos militares por 40 años más o menos. Pero sí es nuevo porque a partir de la tercera ola de transición a la democracia, que empieza con las transiciones, la primera en República Dominicana en 1978 y después con la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, bueno, este tipo de intervenciones o el papel tan protagónico de las Fuerzas Armadas, pues se reduce y se da paso a democracias constitucionales o al menos que intentan serlo. Desde entonces, por supuesto, ha habido excepciones. Recordemos en Haití, 1991 y 2004, los golpes contra Jean Bertrand Aristide. En 2000 la salida de Yamil Maguad en Ecuador, también con participación de los militares. Y en 2009, la salida de Manuel Zelaya en Honduras. Es decir, todavía se ve una participación de los militares, pero es más esporádica y no es tan frecuente. Además, estas intervenciones fueron diferentes. Las que mencioné, las cuatro, Haití 91, 2004, Honduras 2009, Ecuador 2000, fueron contra la autoridad presidencial. Ahora lo que estamos viendo es el uso de estas fuerzas del orden, policías y militares, contra otro de los poderes del Estado, y en este caso, bueno, la Asamblea Legislativa. Y lo que más se parece a esto, pero no es lo mismo, es el Fujimorazo o el autogolpe de 1992. Entonces, para empezar, yo diría que esto sí y no es algo nuevo en América Latina. Tiene semejanzas, pero también tiene diferencias porque se da en una época diferente cuando El Salvador ya es un país democrático. Ya vamos a poner justo las declaraciones en aras del balance de la comisionada del gobierno de Nayib
Bukele, quien ha explicado, ella insiste que los militares estaban ahí simplemente como algo protocolario, puesto que el presidente estaba en esa manifestación donde gran cantidad de sus seguidores lo acompañaron a la Asamblea Legislativa para expresar ese disgusto porque pues los diputados todavía no han aprobado ese préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica que se utilizaría para lo que es el reforzamiento de la seguridad. Ella insistió en que esto fue un acto totalmente protocolario por seguridad del mandatario, quien estaba pues participando de esa manifestación. Pues mira, esa declaración no es concordante con las imágenes. Las imágenes hablan por sí solas. Se entró al recinto de otro poder del Estado, que es un poder independiente. El presidente se sentó y dijo que estaba muy claro quién tenía control de la situación. Se dio una presión a un poder independiente. Las fuerzas, las policíacas y las militares, puede ser que parte de su función era ahí para procurar la seguridad, pero también, digamos, visual y simbólicamente es muy impactante. Ya el presidente había hecho un llamado, haciendo una interpretación de un artículo constitucional, de que se debería de aprobar este préstamo y que tenía que hacerse el domingo, a pesar de que ya la Asamblea se había acordado sesionar el día lunes. Es una presión clara, y al tener ahí los militares, pues es más claro, es una manera de presumir el poder de las armas para conseguir un objetivo. Ha habido menciones de que esto es un autogolpe, y por eso traía a colación lo de Fujimori en el 92, y me parece importante destacar las semejanzas y las diferencias. A ver, para empezar, en cuanto a la toma de instituciones, bueno, Fujimori fue hasta el fondo, tomó el Congreso, lo disolvió, lo hizo también con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, barrió con el Consejo de la Judicatura, mientras aquí no se cerró la Asamblea, pero sí hubo una amenaza y una presión para moverse adelante con esta agenda, con la recepción del préstamo por tema de seguridad, para equipamiento militar, etc. Cuando Fujimori cierra el Congreso, lo disuelve y convoca nuevas elecciones, es la constituyente famosa del 93. Bukele no llegó hasta ese límite, simplemente amenazó con hacerlo. Y el pretexto, en ambos casos, el discurso es muy similar. Fujimori hablaba de que él lo único que quería como ciudadano desinteresado era lograr la prosperidad y grandeza de la nación peruana, algo así. En este caso, no se menciona prosperidad y grandeza de la nación, pero se deja ver que la Asamblea es una especie de obstáculo para conseguir este préstamo que va a ser en abono de la seguridad de todas las salvadoreñas y los salvadoreños. Hay semejanzas en este perfil. Parece ser que las otras instituciones del Estado estorban. Hay otras cosas que me llamaron la atención. Se invocó a Dios, y pudiendo ser de una religión o de otra, bueno, eso claramente va contra los principios del Estado laico, y lo preocupante es que se está invocando a una especie de autoridad superior que va por encima de lo terrenal, que va por encima del parlamento o de la división de poderes. Miguel Ángel, disculpa que te interrumpa. Antes de que continúes con tu análisis, escuchemos entonces a Carolina Recinos, quien es la comisionada, la jefe de operaciones del gobierno de Nayib Bukele, quien explica y da su perspectiva sobre lo que sucedió el fin de semana. Entonces el presidente se coloca en medio de ese caos, y la institucionalidad, y como debe de hacerlo un mandatario, evita que se desborde la situación.
y pacifica a esa población y le pide paciencia y le pide serenidad. Creo que eso hay que ponderar y no se está reconociendo en su justa medida el rol que ha jugado el presidente, porque el presidente adentro de ese seno legislativo no tiene una fracción. Él responde a ese pueblo, él responde a esa cantidad de población, a la inmensa mayoría de la población que le está pidiendo resultados y que le está exigiendo que vayamos más allá. Entonces el presidente lo que ha hecho es conducir un sentir, conducir esa molestia, conducir ese grito desesperado de la gente de decir, tenga los recursos para que en mi comunidad, donde yo salgo a las 5 de la mañana, donde yo me levanto a las 4 de la mañana para poder llegar a mi trabajo y llevarle el sustento a mi familia, hay que seguir bajando, hay que seguir trabajando por reconstruir el tejido social y hay que seguir trabajando por bajar la violencia. Por supuesto, Manuel, que hay que reunirnos con todos los organismos internacionales. Por supuesto que hay que reunirnos con todas las organizaciones nacionales. Hay que hacer de este momento un momento, vamos a ver, de cambiar, un momento de voltear la página y aprender lecciones todos, porque no se puede crispar la sociedad. Yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo y lo he dicho aquí en estas entrevistas. No se vale crispar, no se vale estar atacando un proceso que lo único que tiene en el centro es elevar la calidad y el crecimiento económico de este país y por supuesto de la mano de la disminución de la violencia, porque sin eso no podemos hacer nada. Probablemente en el momento en que pesó más su sentimiento electoral y no la obligación de darle al pueblo los recursos que le permitan vivir en paz. Nosotros ya habíamos trabajado previamente muchísimo y habíamos llegado a un consenso, a ese acuerdo de llevarlo al Pleno Legislativo y darle el pase y entonces iniciar ese segundo momento de detallarlo, de estructurar los contratos y de incorporar todas aquellas observaciones válidas que pudieron haber sido recogidas en ese momento. Cuando el presidente lee que dice que no le van a dar un cheque en blanco y que no le van a financiar cualquier cosa, se pregunta, bueno, ¿y acaso es cualquier cosa generarle tranquilidad a la gente? ¿Acaso es cualquier cosa haber disminuido en 60% la violencia? ¿Acaso es cualquier cosa tener que trabajar por ese otro 40%? Porque quienes no viajan en el transporte público, quienes no caminan y recorren esos tramos dentro del país, muchas veces ni siquiera con alumbrado público, no pueden tener la urgencia de bajar los niveles de violencia, porque además se han acostumbrado a leer en los titulares. Gracias, Glenda. Pues mira, en primer lugar, celebro que haya ese llamado a la serenidad, porque en días anteriores el llamado era el opuesto. Se citaba el artículo, me parece, 87 de la Constitución, donde se justifica una insurrección popular en caso, fíjate tú, de que se atente contra el orden constitucional. Es hasta paradójico. Entonces, me parece muy bien que haya ese llamado a la calma y que todos los actores relevantes se serenen. Eso lo celebro. Entonces, me parece eso bien de las declaraciones. Dos, quiero decir, sí, efectivamente, el tema de la seguridad pública en El Salvador es apremiante. Es de los países que tiene mayor tasa de homicidios a nivel global. La situación es muy complicada y eso, por supuesto, requiere recursos públicos, requiere formación y capacitación a las fuerzas del orden público, a la policía, inteligencia, fortalecimiento del sistema de justicia, etcétera, etcétera. Eso no lo niego, los recursos son necesarios. Sin embargo, no justifica la forma en que esto se llevó a cabo. Hay otras formas, por eso existen distintos poderes independientes, los tres famosos poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno tiene su función y cada uno tiene sus tiempos. Para eso existe la división de poderes, para evitar el abuso de poder de uno sobre el otro, independientemente de cuál sea su agenda, si de justicia social, de seguridad, de paz o de crecimiento económico.
no se puede hacer la voluntad de solamente una persona. Por eso somos democracias. Y por lo mismo, si hay algún obstáculo, digamos, legislativo, bueno, la cosa que hay que hacer es negociar con las distintas fuerzas políticas, o en este caso, esperar al próximo año, cuando vienen las nuevas elecciones legislativas en febrero del 2021, donde tal vez se podrá lograr una mayoría que seguramente él no tendrá problema, porque el presidente altamente popular, estaba viendo las últimas encuestas, está como en 85% de aprobación. En resumen, el tema de la seguridad es muy importante, es apremiante en El Salvador, es muy probable que sí se necesiten esos recursos para distintos órdenes. Sin embargo, eso no justifica las acciones del día de ayer, domingo. Una democracia que se precia de serlo, respeta y defiende a sus instituciones. Mucho, sabemos que tenés que irte, te agradecemos tu análisis. Miguel Ángel Lara, él es el director para México, Centroamérica y el Caribe de IDEA, el Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Y queremos terminar también comentando algunos de los comentarios, o más bien publicando, contándoles algunos de los comentarios. Muchas gracias a todos los que se unen a nosotros en estas transmisiones. Son noticias difíciles, sin embargo, queremos mucho a los salvadoreños y realmente nosotros, pues, lo que quisiéramos, por supuesto, siempre como periodismo totalmente independiente, sin tomar ningún partido absolutamente, tratando de ser lo más objetivos y tratando de reflejar los diferentes pensamientos. Por ejemplo, Walter Murillo Acevedo dice, así se debe hacer cuando los diputados no hacen algo por y favor del pueblo. Está más que comprobado que el presidente de El Salvador está sacando la corrupción a capa y espada. Lo mejor de todo es que tiene el apoyo de más del 90% de su pueblo a favor, algo que nunca se había visto por ningún gobierno, nos comentan. Por otro lado, Ileana Martínez dice totalmente de acuerdo, trabaja desde un gran ego de niño pudiente. Estas buenas intenciones, dice entre comillas, vienen disfrazadas y mi país está en manos de un manipulador de masas, pero más del 90% del pueblo salvadoreño lo endiosa, lo aplauden todo porque es el efecto para ellos, sí, cansados de la corrupción, y ahora Bukele es un detox político según el que en 5 años hará del país una maravilla. Bueno, ¿ustedes qué opinan de estos comentarios? Muchas gracias también a todos los que se están uniendo a nosotros en esta transmisión especial. Soy Glenda Omaña, gracias por habernos acompañado y sobre todo queremos conocer lo que dicen los salvadoreños, cómo lo interpretan y todo, por supuesto, en un ambiente como siempre, les insisto, de mucho respeto. Todos los comentarios son bienvenidos. Muchas gracias.